1 de Corintios, capítulo 10. Seguimos en nuestro estudio, como hacemos, verso por verso, tema por tema, lo que viene y lo que hay. Vamos a estudiar los temas que llega uno atrás del otro. Ya sabemos que capítulo 8, 9 y 10 tiene la misma tema. Está el tema fluyendo en esos tres capítulos. Y el problema o la pregunta era acerca de, en la iglesia en Corintios, que si un cristiano, un creyente, podía comer carne que fue sacrificado a ídolos. Y la iglesia estaba dividida entre este tema, porque unos dijeron que, come on, man, ¿cómo van a comer carne que fue ofrecida a un ídolo? Es idolatría. Y otros dijeron, pues, un ídolo no es nada, man. Hay un Dios, hay un creador de todas las cosas. Y pues, ¿qué es un ídolo? Come si quieres comer. Ahí fue la división entre la iglesia y los que dijeron que no debemos de comer la carne. Parece como un grupo más espiritual. Porque decimos, fíjate, ellos son tan sagrados, tan entregados a Dios, que no quieren comer esta carne. Pero Pablo dijo que son los hermanos más débiles. Los hermanos que no entienden las libertades que tenemos en Cristo. Somos libres, ¿verdad? Y sabemos que un ídolo no es nada. Pero en capítulo 8 vamos a llevarnos hasta donde estamos. En capítulo 8, ¿qué dice el versículo 1, por favor? Alguien que está atrás para leer, por favor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ok, Pablo dijo, acerca a lo que está sacrificado a ídolos, todos tenemos cierto conocimiento. Pero ¿qué hace el conocimiento? Envanece. El conocimiento puede envanecer uno. Cuando uno tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, esa persona puede ser muy envanecido. En el sentido que puede pensar que es más que otros por el conocimiento. Conozco tanto la palabra de Dios y uno puede comenzar a ser arrogante con el conocimiento. Pero ¿qué hace el amor? El amor edifica. Y Pablo dijo, el conocimiento envanece uno, pero el amor edifica a los demás. Y el versículo 13, dijo Pablo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dijo él? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ok, eso Pablo dijo, el amor, ¿qué hace el amor? Dijo Pablo, yo amo a mis hermanos en Cristo. Y yo no voy a hacer cualquier cosa, aunque tengo libertad, aunque tengo derecho, aunque tengo conocimiento de la gracia de Dios y mis libertades. Dijo Pablo, yo no voy a hacer ninguna cosa que pueda afectar a mi hermano. Si yo hago algo y va a afectar a mi hermano, jamás voy a hacerlo. El pastor Chuck Smith compartió una historia acerca del árbol de Navidad. Él dijo, yo no tengo ninguna cosa contra un árbol de Navidad. Jamás. Sé mis libertades en Cristo. Yo sé que un árbol me gusta cómo huele, me gustan los adornos. Mi conciencia está muy bien delante de Dios. Pero hay cristianos que son más débiles. Que hay un árbol de Navidad. Hay unos que son muy débiles y todo parece mal a ellos. Cualquier cosa es mala, es contra. Y dijo Chuck, para no ser piedra de tropiezo para mis hermanos, jamás voy a tener un árbol de Navidad en mi casa.
Porque no quiero afectar a los hermanos. Yo tengo todas mis libertades, todos mis derechos. A mí me encanta cómo huele, pero para no afectar a nadie, porque si saben unos que Pastor Chuck tiene un árbol de Navidad, puede ser una piedra de tropiezo para ellos. Y digo, Chuck, yo prefiero a no tenerlo para no afectar a alguien. ¿Por qué? ¿Qué hace el amor? ¿Qué hace el conocimiento? Chuck puede decir, yo tengo derechos. Pues ¿qué tienes tú? Pues yo tengo derechos en Cristo, soy libre. Y si yo quiero uno, yo voy a poner uno. ¿Y quién eres tú? ¿Qué es eso? Envanecimiento. El amor edifica. El conocimiento envanece. Y Pablo estaba guiado por la ley de amor. Y dijo Pablo, jamás voy a hacer algo que pueda afectar a mi hermano. Porque yo quiero que mis hermanos crezcan. Yo quiero que mis hermanos sigan bien con Dios. Y si yo tengo libertad de hacerlo, pero si afecta a mi hermano, nunca voy a hacerlo en mi vida. No voy a pelear mis derechos. Voy a rendir mis derechos por mis hermanos. Y capítulo 9 habló acerca de como siendo él un apóstol, tenía ciertos derechos. Uno de los derechos que Pablo tenía como apóstol era hacer pagado por la iglesia, por su servicio a la iglesia. Pablo tenía derechos a ser apoyado, how do you say financially? Por la iglesia. Y dijo Pablo en versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si seguiremos de vosotros lo material? Pablo dijo, si estamos sembrando las cosas de Dios, ¿es gran cosa si cosechamos las cosas materiales? ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Las cosas espirituales o las cosas materiales? Obvio. Y dijo Pablo, si yo estoy sembrando las cosas espirituales, es algo grande que siga cosechando los recursos. Y dice en 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dijo Pablo, si otros están haciendo eso, ¿cuánto más nosotros? Porque Pablo fue usado para plantar la iglesia. Era el fundador de la iglesia en esta ciudad. Y dijo, ¿cuánto más nosotros tenemos derecho? Otros hacen. Y nosotros, ¿cuánto más nosotros tenemos derecho? Pero me encanta lo que dijo él. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Ellos tenían necesidades, sino que lo soportamos todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice? Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Dijo Pablo, yo como apóstol tengo derechos a recibir un sueldo por mi trabajo, pero en ninguna manera ha tocado ningún sueldo de ustedes. ¿Por qué? Para que no sea un obstáculo para el evangelio. ¿Qué estamos mirando aquí? Un hombre dejando sus derechos a un lado para no afectar a otros. Como él dijo, si yo comiendo carne afecta a ti, jamás voy a comer carne. Ahora él dijo, tengo el derecho a ser pagado, pero para no hacer ningún obstáculo, no voy a cobrar, no voy a recibir un sueldo. En 2 Corintios dijo Pablo, yo robó de otras iglesias para ministrar a ustedes sin cobrar. ¿Okay? ¿Por qué? Está dando Pablo un ejemplo de un siervo de Dios dejando sus derechos a un lado para no hacer un obstáculo a otros, una piedra de tropiezo. También me encanta, también en versículo 19, dice así, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Dijo Pablo, yo soy libre en Cristo. Ya no soy bajo la ley. Ya soy romano. Ya no soy bajo ninguna esclavitud. Pero dijo Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de ¿quién? De todos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál fue su motivo? Para ganar la mayor número. ¿Qué estaba pensando Pablo? ¿Qué estaba pensando Pablo? En otros. Digo, yo soy libre
pero me he hecho siervo a todo el mundo, porque mi motivo es ganar almas. Yo quiero ganar almas para Cristo. Y dijo Pablo en versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Bendigo Pablo, cuando yo estoy con judíos, ha sometido a la ley de Moisés. A este grado, aunque yo no soy bajo la ley de Moisés, pero cuando yo estoy con los judíos, ha sometido a la ley de Moisés para no ofender ninguno de ellos. Porque mi motivo es ganarlos para Cristo. Y si tengo que dejar mis derechos a un lado, estoy dispuesto a dejar mis derechos a un lado para ganar almas. Amén. Podemos ser parte del corazón del apóstol Pablo. Estaba enseñando a la gente de sus libertades en Cristo. Está diciendo, no haz nada que va a afectar a su hermano. No hazlo. Mírame, dijo él. ¿Puedo recibir sueldo? No ha hecho. Tengo libertades, pero ha sometido a la ley de Moisés. Y dice también en 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Dijo Pablo, cuando estoy con los gentiles, yo ando comiendo lo que ellos comen. Anda con ellos, no imponiendo una ley sobre ellos, pero yo ando como ellos. ¿Por qué? Porque su motivo es que ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora podemos ver el apóstol Pablo, un hombre de Dios, dejando sus derechos, dándonos un buen ejemplo de un siervo de Jesús, dejando sus libertades a un lado. ¿Por qué? Porque está pensando en otros. Si yo hago eso, puedo afectar a ellos. Y prefiere no hacerlo. Como dijo Chuck, un árbol de Navidad, tengo derechos, pero yo prefiero no ponerlo en mi casa para que no sea una piedra de tropiezo. Yo no he llegado a este grado, yo tengo un árbol de Navidad en mi casa. Y me encantan los árboles de Navidad. Pero alguien vio el árbol, un árbol de Navidad, ¿vas al infierno? No, no tanto. Pero tiene este sentir que el árbol de Navidad, y también varios me pidieron que si podemos poner un árbol de Navidad en la iglesia. Y la verdad me encanta la idea. Pero no sé si vale la pena hacerlo si van a afectar a unos hermanos. ¿Alguien está contra un árbol de Navidad en la iglesia? Pero así es la cosa que Pablo quiere enseñar. Piensa en los demás. No haz algo que va a afectar a sus hermanos. No pelear sus derechos. Piensa en los hermanos. Pero también, ahora en capítulo 10, la misma tema, pero va a cambiar un poquito. Porque aunque somos libres en Cristo, tenemos que tener cuidado a no abusar nuestras libertades. También eso puede suceder. Alguien que tiene libertad en Cristo ya puede comenzar a abusar sus libertades en una manera que no agrada a Dios. Usted sabe que tú y yo, aunque siendo cristianos, podemos vivir en una manera que no agrada a Dios. Porque tú y yo verdaderamente somos bendecidos, ¿cierto o no? ¿Somos bendecidos o no? Pero yo creo, siendo tan bendecidos, tenemos que tener cuidado a no abusar las bendiciones de Dios. Aquí es un ejemplo de los hijos de Israel, un pueblo que fue bendecido por Dios, pero ellos abusaron sus ¿cómo se llama? Sus privileges. Ellos abusaron ¿por qué? Porque faltaban dominio propio. Ellos faltaban disciplina. Faltaban dominio propio, faltaban disciplina. ¿Y sabe qué? Muchos de ellos, la mayoría de ellos, nunca entró a la tierra prometida. Sus cuerpos fueron tirados en el desierto. Ahora, muchos creen que la tierra prometida es un tipo del cielo. Y los hijos de Israel en el desierto es un tipo de nuestra jornada en este mundo, y la tierra prometida es un tipo del cielo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Bíblicamente no es así.
La tierra prometida, ¿qué es eso? ¿Es un tipo de qué? ¿Alguien sabe? La tierra prometida es un tipo de qué? De una vida guiado por el Espíritu Santo. La tierra prometida es un tipo de la vida más abundante, la vida de victoria. Cuando ya sabemos cómo confiar en Dios, cómo dejar las murmuraciones, las críticas, cayendo en los mismos rollos, y aprendemos a vivir firmemente fuertes, caminando en el Espíritu Santo, y entramos una vida más abundante, una vida controlada por el Espíritu Santo. Muchos cristianos pasamos todo nuestro cristianismo en el desierto, quemando llanta ahí. Y nunca entramos la vida más abundante, la vida del Espíritu Santo, porque andamos en el desierto todo el tiempo, como bebés, con críticas, con murmuraciones, con quejas, con pecado, y nunca avanzamos. Y esta gente, los hijos de Israel, aunque fueron bendecidos por Dios, aunque tenían las promesas de Dios, Dios no estaba agradado con la mayoría de ellos. Y mira, vamos a comenzar. ¿Qué dice? ¿Por qué no leemos versículo 1 a 5, por favor? Para agarrar el contexto ahí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Wow, ahí está. Dijo Pablo, fíjate en nuestros padres. Mira a nuestros padres, cómo fueron bendecidos por Dios. Israel era una nación muy ¿cómo se? Tenía privilegios, tenía bendiciones de Dios. Dice aquí, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo ¿qué? ¿Para qué era la nube? ¿Se dice la nube o el nube? ¿Por qué era la nube? ¿Por qué? La nube, bueno, bien dicho, pero más de eso, la nube era para guiarlos. Estaba en el desierto, no creen, en el mediodía cuando la nube movió, todos fueron así. Por la sombra, siguió moviendo y todos. Era un solazo. Pero dice más que eso, dijo Dios instrucciones. Cuando en el día va a ser guiadas por la nube y en la noche, ¿qué? Porque era frío en la noche, llegó un fuego a calentarlos. Llegó la nube en el día para guiarlos y verdaderamente Israel fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la guianza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos tenían la guianza de Dios continuamente guiándolos y fueron bendecidos. ¿Cuál otra nación Dios guió con una nube? Que Dios, yo voy a mostrarte el camino, sigues la nube. Y Dios mismo estaba moviendo la nube para mover su gente donde Él quería. Y era una nación bendecida. ¿Por qué? Porque tenía la guianza divina de Dios. Amén. Y tú y yo también, hermanos, somos bendecidos. Porque Dios también está guiando nuestras vidas. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y tú y yo tenemos la palabra de Dios. Amén. Yo estoy seguro que Dios está guiando mi vida. Tengo con Cristo 25 años. Llegó a Cristo cuando tenía 3 años. Pero la verdad es que Dios es fiel para guiarnos, igual como a ellos. Todos estuvieron bajo la nube, tú estás bajo el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y Dios está contigo. Y ahora dice aquí, mira, ¿qué dice? Versículo 1. Y todos pasaron, ¿qué? El mar. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, dime una cosa.
el poder divino de Dios fue mostrado a ellos o no? Cuando llegaron enfrente del Mar Rojo, y estaba una montaña a un lado y otra montaña a otro lado, y cuando vio el ejército llegando a ellos, ¿qué dijeron? Estamos, ¿cómo se llama? Trapped. No hay salida. A frente allá, y estaba como tú y yo hacemos muchas veces, andamos bien, ¿no? ¿Qué hacemos? No hay salida. Y el ejército está llegando así, y dijo Moisés, quieto, y ver la salvación de Dios. Y Moisés extendió su arra, y el mar abrió. ¿Por cuántas naciones Dios hizo algo así? Y ellos pasaron en tierra cerca, y cuando los egipcios, cuando ellos decían, pues vamos a seguirlos, ¿qué pasó con el mar? Cerró y todos murieron. Y Israel fueron muy bendecidos. ¿Por qué? Porque el poder divino de Dios estaba obrando por ellos. Igual como tú y yo, hermanos, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque el poder divino de Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Tú no has mirado ningún milagro de Dios? ¿Sí o no? No fuiste sanado de una enfermedad, no fuiste en una esquina cuando dices, wow, no hay salida, ¿cómo voy a salir? Y Dios hizo algo y tú dices, no puedo creer lo que Dios ha hecho por mí. ¿Alguien puede testificar? Creo que uno de atrás, el otro pueden subir y decir, yo tengo un testimonio. Porque el poder de Dios está activado en mi vida. Israel fueron bendecidos porque el poder divino de Dios estaba con ellos. La guianza estaba con ellos. El poder de Dios estaba con ellos. Y dice el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice que ellos fueron bautizados. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo habla de la unión que ellos tenían con Dios. El bautismo es un símbolo de su unión con Dios. Israel fueron unidos en una unión con Dios. Era su Dios y ellos eran su pueblo. Igual como el bautismo para el cristiano en la agua, ¿qué significa el bautismo del cristiano? Su unión con Dios. ¿En qué? En su vida, su muerte y ¿qué más? Su resurrección. Cuando bajas en el agua estás bajando con Cristo, unidos con Cristo en su muerte. Cuando rezagas del agua, está unidos con Él en su resurrección. Es un símbolo de ¿qué? De su unión con Cristo. Amén. Y Israel fueron bautizados. Y como tenía una unión con Dios, tenía la guianza de Dios y tenía el poder de Dios activo en sus vidas. Igual como nosotros. Todos los que fuimos bautizados en Cristo somos bien bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos la guianza de Dios y el poder de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque somos unidos con Cristo. Por fe fuimos bautizados. Amén. Y somos unidos con Cristo en todo. ¿Verdad? Él está en ti. Y todos los beneficios tenemos en Cristo. Como ellos eran un pueblo muy bendecido, como no como cualquier otra nación. Mira, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron? ¿Cuál es este alimento? ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir maná? ¿Qué es eso? Salieron en la mañana y dijeron, ¿qué es eso? Esa es la palabra maná, llegó. Cuando Dios suplió pan para ellos en el desierto y Dios alimentó más de 2 millones de personas por 40 años. ¿Crees que eso fue fácil? Fuimos al retiro de varones, fueron como 90 hombres. Y yo vi cocinando y felicidades por las mujeres y Rosalba y las mujeres que cocinaron. ¿Cómo fue la comida? Pero imagina tratando de alimentar más de 2 millones de almas sin un Calimax. ¿Dónde van a caer agua? No llega una pipa, ¿verdad? Con agua. No tiene una tienda que decimos, Moy, ¿cuánto tenemos? Pues cobra 5 pesos por comida, o 50 pesos y cobramos y vamos a la tienda y compramos. No tiene ninguna tienda.
Pero Dios alimentó más de 2 millones de almas diario por 40 años. ¿Qué podemos ver de Dios? Israel fueron muy bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba proviendo. Dios estaba supliendo por sus necesidades. Amén. Hermanos, ¿Dios está supliendo por sus necesidades? No todos pueden decir eso. Para que unos dicen, dude, yo debo a todo el mundo. A veces es por malas decisiones. Pero dijo el apóstol Pablo, yo sé cómo tener y yo sé cómo faltar. Fue enseñado. Dijo Pablo, yo fui enseñado a abundar y fui enseñado a tener nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una promesa que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Todo lo demás sea añadido. Esa fue una promesa que Dios me dio en el principio de mi jornada. Dios es fiel, Él suple. Él es increíble, ¿verdad? Y somos tú y yo bendecidos. Amén. Como ellos fueron bendecidos. Y dice el versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era ¿quién? Wow. La roca era Cristo. ¿Cómo? ¿Usted recuerda cuando faltaba agua y Moisés golpeó la roca y salió qué? Esta roca era un tipo de Jesús que fue golpeado para suplir a tú y yo vida más abundante. Pero muchos creen que la roca siguió ellos. Aquí dice también la palabra. Muchos creen que la misma roca seguía en ellos. Cuando estaban ahí, ¿qué tomamos? Ahí está la misma roca. Vamos. No sé si pegó o no. Pero salió agua y caminando otro. Hey, ya tenemos sed. Ahí está la roca. Y la roca está siguiéndolos. Pero aquí dice la palabra aquí que la roca era ¿quién? Los hijos de Israel estuvieron muy bendecidos. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús estaba con ellos. ¿No es bendición eso, hermano? A tener la presencia de Jesús contigo. Era una nación bendecida. ¿Por qué? Porque Dios estaba guiando. El poder de Dios fue demostrado. Estuvieron unidos con Dios. ¿Verdad? Dios estaba supliendo por sus necesidades. Y la presencia de Cristo estaba con ellos. ¿Y ustedes saben que la presencia de Cristo está contigo? ¿Dónde vive Jesús? Jesús dijo a sus discípulos, antes que resucitó, antes que ascendió, dijo Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, yo estoy con vosotros. Y subió, pero espiritualmente Jesús estaba con ellos. Amén. Jesús está contigo todos los días. ¿Somos bendecidos o no? Porque Cristo está con nosotros. Pero aquí viene lo pesado, versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? Man, es algo muy triste, hermanos. Porque ellos estuvieron muy bendecidos. ¿Qué palabra estoy buscando? Privilegiados. Era una nación bendecida. Era muy bendecido ellos, ¿por qué? Porque tenía la guianza divina de Dios, la nube. Porque ellos tenían el poder divino de Dios, el mar. Porque ellos estuvieron unidos con Dios en su bautismo. Tenían las provisiones divinas de Dios, la maná. Y también ellos tenían la presencia divina de Jesús con ellos, la roca. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían ellos? ¿Qué más podía hacer Dios por ellos?
Aún eran tan bendecidos con muchos milagros maravillosos, pero ¿qué pasó? Dios no estaba agradado con la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque como cristianos, tú y yo podemos vivir en una manera que no agrada a Dios. ¿Sabía eso? No solamente porque somos cristianos, quiere decir que ahí agradamos a Dios. Podemos vivir en una manera tú y yo que no agrada a Dios. Dice la palabra que sin fe, ¿qué? Sin fe no podemos agradar a Dios. Ellos no tenían fe. Aunque ellos miraron los milagros, experimentaron el poder de Dios, comieron el maná, tomaron el agua, siguieron el nube, cruzaron el mar, pero aún así, ellos dudaban de Dios todo el tiempo, criticando, murmurando, quejando. Y dijo Dios, con la mayoría yo no soy agradado. Y sus cuerpos terminó en el desierto, tirados como trapos. Wow, ellos experimentaron la bendición de Dios, las provisiones de Dios, el poder de Dios, todo. Y mira cómo terminaron, tirados en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué, Rosemary? ¿Qué estaba diciendo? Y la verdad es muy... ¿Qué quiero decir? Triste. Porque la mayoría de ellos terminaron, sabemos con la escritura, que 600,000 hombres, no incluyendo mujeres y niños, 600,000 hombres murieron en el desierto. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Nada más 2. ¿Quién eran ellos? Josué. ¿Y quién más? Porque eran hombres de fe. En el principio de su jornada, cuando Dios mandó las espías, estuvieron los 2 como espías. ¿Cuántos espías mandó Dios? 1 de cada tribu. Cuando llegaron ellos, ¿qué dijeron? Que la gente allá son como gigantes y nosotros somos como... Pero Josué y Caleb dijeron, ¿por qué no lanzamos? Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué nos lanzamos y con la ayuda de Dios vamos a destruir todos? ¿Y qué pasó? La gente quería apedrearlos, quería matarlos. Y dijo Dios, por este hecho va a estar 40 años andando vagos en el desierto. Nada más los 2 van a entrar. Y es increíble la falta de fe. Ya te digo una vez más. La tierra prometida no es un tipo del cielo, es un tipo de la vida más abundante y ellos nunca entraron. Y es muy peligroso, por eso dice el autor en Hebreos, ten cuidado que tú entras al descanso de Dios, porque todavía hay una promesa para entrar del descanso y muchos no han entrado. Muchos andan en el desierto y muchos creyentes, que es una lástima, pero muchos murieron y nunca saliste del desierto. Nunca experimentaste la vida más abundante de Dios. Y muchos terminan su jornada muertos en el desierto porque nunca podían avanzar, nunca podían crecer, nunca podían ganar victorias. Nunca eran como Josué y Caleb, confiando en Dios plenamente. Y mira lo que hicieron ellos. Versículo 6. Dice así, mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quién? Mira, hay 2 maneras para aprender algo, la manera difícil y la manera fácil. ¿Cuál es la manera fácil? Aprender de los errores de otros. ¿Para qué? Para que no caigamos en el mismo error. Un hombre sabio puede decir, wow, mira lo que pasó a ellos. Hicieron eso y las consecuencias, wow, yo no voy a acercar ahí. Y aprendemos por el ejemplo de ellos, para que no suceda la misma cosa en nuestras vidas. Fue escrito como ejemplos, ¿verdad? Y dice aquí, para que no codiciemos cosas, ¿qué tipo de cosas? Malas, como ellos codiciaron. Eran codiciando cosas malas, cosas que no agradaban a Dios. Codiciando cosas que no debían de codiciar.
Dice, ni seas idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a ¿qué? La idea es, cuando Moisés subió al monte, ellos levantaron y no jugaron un juego de niños. La idea es un juego sexual. Estaban cometiendo fornicación, adulterio. Y cuando Moisés subió, ellos fueron a las pulgas. Fueron a la pachanga. Y Moisés estaba arriba buscando a Dios y la ley de Dios. Y ahí estaba la fiesta abajo, todos bailando, danzando en el sexo. Hasta hicieron un ídolo. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es su ídolo? Y cuando Moisés bajó, dijo, Aarón dijo, es una señal de guerra, una guerra. Y dijimos, no es una guerra. Créeme. No es una guerra, es una pachanga que escuchaste. Y Moisés quebró los 10 mandamientos y subió otra vez, otros 40 días. Y cuando Moisés bajó la segunda vez, encontró. ¿Y qué dijo Moisés? Los que están en el lado de Dios, acércate a mí. ¿Y sabe quién acercaron a él? Los hijos de Leví. Por eso yo creo que fueron dados el sacerdocio, porque fueron celosos para Dios. Y los hijos de Leví acercó a Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Agarra y entra al pueblo y mata a su hermano, su hermana, su tío, su tía, su hijo. Mata a todos. Pero Moisés marcó una línea en la tierra y dijo, los que están en el lado de Jehová, ven conmigo. Y llegaron un puño. Y entraron y mataron. Era increíble. Y dice versículo 8, no forniquemos. ¿Qué hicieron esta gente? Codiciando, idolatría. Y dice ahora, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 20, ¿cuántos? ¿Cómo cayeron 23,000 en un día? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando el rey Balaam mandó por el profeta Balac para venir y maldecir a Israel. Y cuando vino Balac, ¿qué dijo él? Yo no puedo maldecirlos, Dios está con ellos. No puedo hacer nada contra Dios. Pero en el fin él dijo, pero voy a decirte qué puedes hacer. Manda a sus mujeres en sus minifaldas. Manda a sus mujeres y cuando los hijos de Israel comienzan a ver las mujeres y comienzan a acostar con ellas, Dios mismo va a comenzar a matarlos. Y dice, porque él amaba el dinero y fue comprado. Y el rey dice, oh, buena idea. Y mandó a sus mujeres y comenzó a acostar a los hijos de Israel con las mujeres de ¿cómo se llaman? Las medianitas. Y acostaron y Dios mandó una plaga. Y comenzó a morir. ¿Usted recuerda cómo paró la plaga? Cuando el nieto de Aarón, ¿cómo se llama? Eliezer. Estaba con Moisés en la tienda, varios líderes ahí, Moisés, Aarón y unos hombres llorando por la tristeza de lo que estaba pasando. Y un hombre entró, un hijo de Israel entró frente de los ojos de Moisés con una mujer y estaba acostando con ella. Y dice que el nieto de Aarón, Eliezer, agarró su lanza, corrió en la tienda y pegó los dos en el lecho al suelo. Y dice que Dios paró su plaga. Porque dice que él era celoso para las cosas de Dios y fue una propiciación. Y el juicio de Dios paró. Pero ¿cuántos murieron? ¿Qué dice? 23,000. Dice el versículo 9, no tentamos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Recuerdas cuando Dios mandó los serpientes para matarlos? Porque estaban tentando a Dios, estaban retándolo. Y dijo Dios, ¿sabe qué? Está tan frustrado que mandó serpientes para matarlos. Y Moisés tiene que interceder por ellos. Por sacar un serpiente de bronce y puso una madera y levantó la madera y dijo Moisés, si tú miras la serpiente, vas a vivir. ¿Recuerdas? Y todos los que miraron vivieron.
Era un tipo de Jesús, que dijo Jesús, como Moisés levantó el serpiente en el desierto, igualmente el Hijo del Hombre sea levantado. En igual manera, todos que miran y confían en mí serán salvos. Era un tipo. Pero muchos murieron. Dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mira, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Dice, todo lo que pasó a ellos fue escrito para tú y yo, para que sea un aviso. Que no tenemos que abusar las bendiciones de Dios. Amén. Somos tú y yo muy, ¿qué palabra quiere decir? ¿Somos muy qué? Y somos bendecidos, pero tenemos que tener cuidado que no abusamos las cosas de Dios. Fuimos bautizados, hemos mirado el poder de Dios, la guianza de Dios, las provisiones. Jesús está con todas estas cosas, está en nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidado que no abusamos, porque fue escrito para nosotros. Y hermano, quiero animarte, no debes de enfriar, cristiano, por favor. Hay unos que comienzan corriendo muy bien su carrera, pero ya están fríos hoy. La pasión ya no está. El celo ya no está. El entrego a Dios ya no está. Están enfriando. Y no es en tiempo de enfriar, hermanos. Créeme. Tenemos que terminar la carrera. Somos bendecidos y tenemos un Dios increíble. ¿Verdad? No es tiempo a parar en el medio camino. Tenemos que entrar a la tierra prometida. No debemos de quedarnos en el medio camino. Y recuerda una cosa. No es tan importante cómo tú comenzaste su carrera. Lo que es importante que es cómo terminamos la carrera. Y tenemos que terminar bien la carrera. Y hay unos que han comenzado bien, pero ahora están muy tibios espiritualmente. Están muy distraídos. ¿Qué? No tratar de pensar, ¿de quién está hablando él? Ni sé yo quién. Dios sabe y tú sabes cómo está su vida espiritual. Pero dice Pablo, mijos, fíjate lo que pasó a nuestros padres. Todos estuvieron bendecidos, todos estuvieron privilegiados, todos tenían la bendición de Dios, pero con todos Dios no está agradado. Nada más con 2. De 2 millones, 2 agradó a Dios. Hombres de fe. Y los demás quedan tirados. Y dice, fue escrito como ejemplos. Ahora, terminando, 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? También el creyente, porque conocimiento envanece. Y el que piensa que está firme, ojo, ten cuidado. Siempre tenemos que depender en la gracia de Dios. Amén. Y el que piensa, yo soy firme, yo no puedo caer, yo puedo comer carne ofrecido a ídolos en el templo de los ídolos y nada pasa. Ten cuidado. Ahí hay mucha prostitución ahí. Hay mucha prostitución en ese templo en Corintios. Y unos dijeron, tengo libertad, yo puedo comer, y está comiendo la carne, pero hay puño de prostitutas y dice, ten cuidado. Tú que dices, tengo libertades, conozco mis libertades, fíjate. Porque el que piensa que está firme, ¿verdad? Es mejor que quedamos débiles. Porque cuando somos débiles, la gracia de Dios está manifestado en nuestras debilidades. Y dice también, terminando ahora seguro, no os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No ha llegado en tu vida ninguna tentación que no es común, que no es corriente. Todos hemos pasado por las mismas cosas. Amén. No hay ninguna excepción. Pero dice aquí, pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? ¿Para hacer qué? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ven, Dios es fiel. Él no va a dejar a ti a ser tentado
con más que tú puedes aguantar. Dios sabe su límite. Dios sabe mi límite. Y Él no va a dejarme ser tentado más que yo puedo aguantar. Por eso dicen, no, la tentación llegó como, no podía resistir. No, hombre. Dios es fiel. Él no va a dejarte ser tentado más que tú puedes resistir. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Muchas veces queremos el pecado. Queremos pecar. Queremos, ¿por qué? Porque el pecado es divertido. ¿Estás conmigo? Pero dice aquí la palabra, mira. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Para que podéis, cuando viene la tentación, Dios es fiel a no dejarte ser tentado más que tú puedes resistir. Y juntamente con la tentación, Dios va a dejar una puerta. Cuando el rey David vio la mujer, ¿cómo se llama la mujer? Bañando. Cuando él vio ella y su lengua fue afuera así. Él dejó la lengua afuera más tiempo que él debía. Porque fue así. En el momento de decisión, David debe decir, ok, ya estuvo. Un baño en agua fría, un baño. David debía de correr. Pero ¿qué pasó con David? Quedó con el control. No puedo creer eso. Juan Domingo nos dijo una historia, Pastor Juan, que estaba en un hotel mirando y dijo, Juan, no puedo, sale una mujer desnuda de aquí arriba. Y dijo, Juan, no puedo creer que sale una mujer así en el televisor. Y quedó así. No puedo creer, eso pasa. Mirando, y quedó ahí. Y dijo, Juan, wow, ese es un pecado. Eso no debe de suceder hoy en día. Y quedó ahí, dice que vino su hijo. Cambió el canal. Y su hijo entró. ¿Y sabe lo que dijo su hijo? Pa, estoy estudiando la palabra de Dios y tengo una pregunta de ese versículo. ¿Qué crees tú qué versículo fue? Ese versículo. Y dijo, explícamelo. Bueno, amigo, bíblicamente, deja al pastor Juan a explicar la palabra. No, él dijo, tenía vergüenza porque Dios me agarró. Y Dios me dijo, yo estoy mirándote, Juan. Y yo mando a su hijo en este momento para mostrarte que yo sé qué estás haciendo. Pero muchas veces quedamos en el internet y metimos y hay momento, se llama el momento de decisión, cuando tiene que decidir, salga de ahí o no. Y decimos, nada más un minuto, nada más 30 y ya está. No estoy hablando por experiencia. Me dijeron. Pero ahí sí dice, unos minutos, 30 segundos, un minuto, después ya está con la carnada y el anzuelo. Ya es cautivo, ya nada. ¿Y qué pasó? Ya que pecas, ¿cómo sientes después? ¿Feliz? Sientes condenado. No hablo por experiencia. Pero uno siente sucio, siente condenado, siente culpable. Y si somos culpables. ¿Quién es el hombre que cuando fue tentado escapó por la puerta? ¿Quién? La esposa de Potifar quería acostar con él diario. Y una vez agarró él por su ropa y dice que él salió desnudo, corriendo por la puerta abierta y terminó en el cárcel. Pero un hombre de integridad, un hombre de convicciones. Prefiere estar en el cárcel con su integridad que acostando con ella. ¿Y sabe lo que dijo ella cuando ella dijo, acuesta conmigo? ¿Sabe lo que dijo él? ¿Cómo puedo pecar contra Dios? Dijo, también su esposo, estoy encargado de todas las cosas, menos tú. Y dijo, ¿y cómo puedo pecar contra Dios? Este hombre es tan consciente de Dios en su vida que no quiere fallar a Dios. Y aquí dice Pablo bien, no da excusas.
Dios no va a dejarte ser tentado más que tú puedes porque Él es fiel. Y con la tentación Él va a dejar una puerta abierta que puedes escapar, pero tienes que tomar la decisión, el momento, no esperas. No dices un poquito más, unos minutos, 10 segundos más. No, tienes que decir, ya estuvo. Porque si no, podemos agradar a Dios así. Y por eso Pablo quiere decir a los hermanos, conectando todo con la misma tema de libertades. Ten cuidado, porque verdaderamente tú y yo somos bendecidos, igual como los hijos de Israel, pero con ellos Dios no estaba muy agradado. ¿Así se dice agradado? Con la mayoría de ellos. Y Dios puede pasar lo mismo en nuestras vidas. Podemos terminar nuestra jornada en el desierto y nunca entramos la vida más abundante, la vida controlada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Señor.